Buenas tardes, tomen asiento, bienvenidos. Es un gusto poder saludarles. Continuamos con la campaña evangelística Él vive. ¿Cuántos dicen amén? Él vive. Él es el Señor, Él no quedó en una tumba. Y gracias a Dios. Y el tema que quiero compartir hoy día es del conformismo a la esperanza. Y seguramente la mayoría, si no todos, hemos sido partícipes de alguna situación en la vida que ha afectado nuestro corazón con el dolor de la partida de un ser querido. ¿Cuántos de acá no hemos tenido una experiencia parecida? Indudablemente todos. La muerte para muchas personas puede tener un sentido totalmente diferente, dependiendo de la condición de los deudos o de la posición de la persona que ha partido. Por ejemplo, si alguien era la persona que convocaba, reunía, generaba la alegría y era el que organizaba la vida social, las reuniones de la casa, y de un momento a otro parte, esa persona deja un gran vacío en el corazón, de dolor, de frustración, de tristeza. Y muchas veces, pocas veces, algunas personas se recuperan pronto. Y sobre todo cuando esta partida es súbita, inesperada. Para otros, por ejemplo, si la persona que ha partido era el proveedor de la casa o la proveedora de la casa, y era quien generaba los ingresos y la familia tenía básicamente todos los recursos que necesitaban para la alimentación, el pago de la vivienda, el estudio de los hijos, y de repente parte esta persona. Imagínese para las personas que quedan el dolor que esto puede significar. Para otros, simplemente es la partida de un proceso cíclico. Un proceso cíclico en el cual el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Y después de la muerte no hay nada más. Las personas entran a la nada, porque todo termina con la muerte. ¿Cuántos creen realmente esto? Y el escepticismo está llenando sus corazones con un pensamiento totalmente nocivo. Hace algunos años atrás estaban buscando un pastor que fuera a una clínica donde una persona había entrado en coma desde la mañana, eran aproximadamente las 6 de la tarde, y sin embargo, esa persona no terminaba de morir. Habían llamado al mediodía a un sacerdote para ayudarles en este proceso y la persona seguía latiendo. Estaba totalmente entubado y su cuerpo latía en la cama. Luego llegaron unas monjitas y también estuvieron ahí orando alrededor del paciente que todavía no moría. Y la persona la familia estaba desesperada. Llaman a la iglesia. Y era un sábado y los pastores estaban ocupados con sus ministerios. Y justamente pasaba por ahí en la oficina y me llaman. Yo estaba en el 3er año del seminario y me dicen, tienes que ir a esta clínica. Hay una familia que necesita que vayas para que ores por la familia. Y por supuesto, eso para mí fue una bomba. Nunca antes lo había hecho. Finalmente acepté y fui. Llegué, estuve parado como media hora. La familia ni cuenta se había dado que yo estaba ahí parado y yo estaba ahí que luchaba y dudaba. Si me quedaba o me regresaba. Finalmente ya media hora y nadie me ha prestado atención. Hasta que alguien pone su mirada y me mira, un extraño, delante de una reunión tan íntima y tan dolorosa, ahí parado, y me acerco finalmente y les digo, soy la persona que ha venido de la iglesia para orar. Y me hicieron pasar. Y me dijeron allí, está desde la mañana en un estado de coma y su cuerpo latía en la cama permanentemente. Entonces le tomé la mano a este señor, le dije, ¿cuál es el nombre? Antonio. Don Antonio, le digo, esta es la gracia de Dios para su vida. Él es el Señor y lo ama. Usted todavía no ha partido. Porque el Señor tenía preparado para usted que escuche el Evangelio, ya no por medio de su razón, sino por medio de su espíritu.
que todavía está aferrándose a la vida. Y oré. Y lo guié a Cristo. Y le pedí que reconociera a Cristo como su Salvador personal. Y le pidiera perdón al Señor. Y luego le dije, en el nombre del Señor. Inmediatamente dije amén, me soltó la mano, expiró y partió. Partió en ese momento. Y allí me di cuenta que es más que este proceso cíclico. Y muchas veces nos conformamos. Y mucha gente se ha metido este pensamiento a la mente que después de la vida la gente entra a la nada porque no hay nada más. Realmente quiero que lean conmigo, por favor, Hebreos, el capítulo 2, los versículos 14 al 15. Hebreos 2, 14 al 15. Y no conformarnos, simplemente porque cada persona, cada ser humano está en el corazón de Dios. Dios ama a cada persona y cada persona en su corazón, antes de cruzar el umbral de la muerte, anhela y lucha por esa vida que Dios vino a través de su Hijo a comunicarnos. Hebreos, miren lo que nos dice el capítulo 2, los versículos 14 y 15. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, los seres humanos, los niños o los hijitos, ¿no? Él también, Dios mismo, en la persona de Cristo, en la persona de Jesús, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Cuántas veces las personas toman dos posturas? El escepticismo frente a la desesperanza, la angustia de imaginarse y tomar este pensamiento como una verdad de que no hay nada después de la muerte. U otros entran en una desesperanza donde se angustian, se deprimen, lloran y es un duelo perpetuo que no terminan de salir. Realmente, todos nosotros vamos a partir un día de este mundo, sin distinción. Unos nos llevarán la delantera, pero todos vamos por el mismo camino. La pregunta es, ¿estás preparado para partir? Miren otra vez este texto. Jesús vino, dice la Biblia, en el verso 14, así que por cuanto los hijos, nosotros, participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Una espada de Damocles allí detrás de nosotros permanentemente, con el corazón llenos de angustia, de desesperanza, frente a situaciones de riesgo donde nuestras vidas puedan estar exponiéndose a peligros inminentes. Y estamos así viviendo cada día ante cualquier situación, esclavizados con este temor. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Y hoy quiero compartir este tema. Y vamos rápidamente a leer en Juan, el capítulo 11, la historia de una familia conformada por 3 personas. La Biblia no nos da más detalles. 3 hermanos. Probablemente pudieran haber estado participando de adultos si hoy vivieran todavía. 3 hermanos. Y el hermano hombre se enferma y muere. Ahora se imagina 2000 años atrás lo que significaba para Marta y para María. Probablemente
era Él el quien proveía para la familia. La angustia, el dolor de la pérdida, por supuesto, del hermano, pero también la posibilidad de que este hombre al partir, ahora quedaban ellas en orfandad. Las mujeres en ese tiempo, lamentablemente 2000 años atrás, no tenían una participación activa en la sociedad, sobre todo en el ámbito laboral, y eran marginadas. ¿Y esto qué podría haber significado para esta familia, para Marta, para María? Sin embargo, miren el texto lo que nos dice, 11, 17 al 27. Dice allí, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, más o menos 11 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Marta, más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Una fe que progresivamente va avanzando, sostenida por las verdades, primero de la palabra de Dios, luego por la experiencia personal, y nuestra fe de la verdad sobre la palabra de Dios se consolida y se afirma a través de esa comunión personal con Cristo. Allí esas verdades se conjugan con tu experiencia y se hacen una realidad vivencial que marcan tu corazón para siempre y nunca más. Esas verdades que muchas veces solamente son un asentimiento intelectual frente a cualquier situación, esa verdad no te sirve si no ha anclado en tu corazón, y solamente anclará en tu corazón y se afirmará y se hará una realidad ineludible, indiscutible, incuestionable, cuando tengas esa comunión íntima con el Señor. Y cuando vivas la experiencia personal con Él. Y Él además te dice, si crees, grandes cosas verás. Porque cosas que oído alguno no ha escuchado, ni pensamiento ha subido al corazón, ni ojo haya visto, son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Cosas sobrenaturales como las que Marta en este momento está experimentando, y María. Ella conocía muchas verdades, pero entre la experiencia de la vida natural y lo sobrenatural hay un conflicto donde nos es difícil dar ese paso de salir de aquello que nosotros normalmente nos movemos en el tiempo, el espacio y la materia. Esta es nuestra realidad concreta. Pero salir de esta realidad concreta para entrar al mundo y a la realidad sobrenatural ya es otro tema. Y solamente con Cristo, en esa unión con Él y en esa comunión con Él y en ese caminar con Él, aprenderás a mirar, como le dijo, de aquí en adelante verás los cielos abiertos y los ángeles que ascienden y descienden. Y cosas como esas. Y esto es la sobrenaturalidad. Y para eso se necesita que tú tengas fe y confianza en Cristo.
Y vamos a ver rápidamente el primer punto, una historia de esperanza que resplandece sobre el temor de la muerte. Miren en Juan, en el capítulo 11, del 10 al 16. Juan 11, del 10 al 16. Allí en el texto leemos, en primer lugar, acompáñenme por favor, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Interesante, el Señor usa el término dormir de alguien que va a hacer una siesta, alguien que luego de una hora va y le dice, oye, levántate, ya descansaste. Lo está poniendo en un nivel cotidiano, natural y normal de la vida. Y por supuesto los discípulos no están entendiendo. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duermes sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Vamos a Él, para que creáis. ¿No eran los discípulos de Jesús? ¿No creían en Jesús? ¿No le seguían a Jesús? ¿Eran incrédulos? ¿Escépticos? ¿Cuántas veces nos movemos con la verdad en la mente? Solamente, pero en la realidad, cuando la situación demanda de nosotros fe, todo se cae y nos llenamos de temor, de angustia y de ansiedad. Y esa fe no nos sirve cuando el Señor dijo que lo único que sostendrá nuestra vida en momentos de angustia frente a situaciones que el mundo mismo presiona, será nuestra fe. Nuestra fe. Pero ahí está, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Vamos a Él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con Él. Vamos también nosotros, una mente muy racional, una mente que está simplemente analizando, observando y procesando todos los hechos sobre la capacidad limitada de la mente, por medio de la observación, por medio del análisis, por medio de la comparación y finalmente la comprensión. Pero no esa fe que el Señor ahora está pidiendo en cada uno de ellos. Y por eso el Señor retiene esto. Pero además vamos rápidamente a Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, los versos 13 al 16. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 16. Miren lo que allí en el texto nos dice. Sobre todo de aquellas personas que han fallecido. Y han fallecido en el Señor, han fallecido creyendo en Cristo como su Salvador personal. Les dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Otra vez, utiliza la palabra dormir, del sueño, de alguien que va a hacer una siesta y luego se va a levantar. No hay aquí un fatalismo. Todo lo contrario, hay una esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y acá está la clave, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con Él. Señor, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Frente a la desesperanza o frente al conformismo, se abre una ventana de esperanza para tu vida y para mi vida. Y la clave está, si crees que Jesucristo murió por tus pecados, pero también resucitó, se levantó de entre los muertos, y Él es las primicias. Él es la primicia de aquellos que le precederemos. Finalmente también nosotros un día no quedaremos para siempre en esa tumba, aunque todos vamos rumbo a esa tumba, si el Señor no ha venido antes. En segundo lugar, la verdad histórica de la muerte de Jesús sobre el imperio de la muerte. Miren, en Juan 11, 17 al 27. Juan 11, 17 al 27. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Tú hubieras orado para que mi hermano no muera y mi hermano se hubiera sanado. Obviamente no estaba echándole la culpa al Señor. Lo que estaba era diciéndole: hubieras orado. Tú eres alguien realmente en quien nosotros hemos creído que tienes poder, y hemos escuchado que has sanado a cojos, a ciegos, has levantado a paralíticos. Y si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero el Señor intencionalmente se quedó en el lugar donde Él estuvo. Y el hermano finalmente muere, y el Señor llega 4 días después. Ya lo habían sepultado, ya estaba en la tumba Lázaro. Y ahora van a ver algo que realmente la mente en ese momento no era capaz de entender, el escenario que estaban por enfrentar. Y esto realmente supera todo lo que es incluso la ciencia ficción. Todo. Pero esto es realidad. Y miren lo que dice a continuación. Más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. ¿Quién podría hacer una afirmación tan contundente? Nosotros, cuando vamos a visitar a los enfermos a los hospitales y nos hacen preguntas tan directas, realmente, obviamente, no podemos afirmar con respuestas contundentes. Consolamos corazones, animamos a poner las personas su esperanza en Jesucristo y a confiar en el obrar de Dios. Pero no nos atreveríamos jamás a dar una respuesta contundente: tú te sanarás. Eso es como darle una falsa esperanza a una persona, y es incluso hasta irresponsabilidad. Pero miren, el Señor dice: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará. Ella tiene conocimiento, y tiene un conocimiento claro. Pero en el día postrero, en los tiempos finales de la historia,
no ahora. No es capaz de concebir en la realidad presente la sobrenaturalidad de Dios. No lo puede concebir. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esta es la pregunta que también es válida para cada uno de nosotros, quienes nos están visitando hoy día. ¿Crees esto? Y allí, que esa pregunta siga gravitando en nuestro interior, dándose vuelta. Realmente le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Yo he creído. Y el Señor, en su amor, la va guiando progresivamente a ir entendiendo verdades que en su mente no puede ella dar el gran salto por la realidad natural de la vida. Miren en 1 Corintios, en el capítulo 15, 53 al 57. 1 Corintios, el capítulo 15, 53 al 57. 15, 53 al 57. Allí en el texto leemos: porque es necesario que esto corruptible. Lázaro ya estaba 4 días y el Señor le dice: quiten la piedra, y Marta se acerca y sigue todavía luchando en su mente. Se lleve ya. Ya se está descomponiendo ese cuerpo. Ya está dando un mal olor. No lo hagas. Pero aquí miren en el 53 lo que leemos: y cuando esto corruptible en nuestros cuerpos, que terminarán corrompiéndose allí, totalmente en la tumba, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal, este cuerpo que es de muerte, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Sorbida, tragada ha sido la muerte en victoria. Totalmente eliminada, ha quedado caduca, sin efecto, donde se le ha quitado todo el poder sobre la vida para que nunca más pueda señorearse. Y allí lo describe, dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Eso fue, todos hemos sido inoculados con el pecado. Todos cargamos con el pecado en nuestra mente, en nuestro cerebro, en nuestro corazón, en los miembros de nuestros cuerpos. Lo malo que no queremos hacer, eso hacemos. Y lo bueno que queremos hacer, eso no hacemos. Entonces hallo en mi interior una ley que me lleva cautivo a hacer aquello que mi mente me dice que es malo. Pero mi concupiscencia y mi deseo desordenado me lleva a transgredir esa verdad y la palabra de Dios, y a ofender a Dios con mis actos ahí en lo privado de mi vida, donde nadie me ve. Cada uno de nosotros, sin excepción. Pero también miren lo que nos dice el texto: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Porque la ley nos condena, porque la ley nos acusa. Pero esto establecido en la ley fue cambiado y un nuevo acta se escribió. Cuando tú pones tu confianza en Jesucristo, quedó anulado, quedó postergado, condenado a muerte. Muerte eterna. Fue cambiado por justificado por la fe a través de la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, inocente, declarado libre. Declarado libre de ese poder que nos sometía.
y que nos llevaba a hacer aquello que no queríamos hacer, y lo que sí queríamos y sabíamos que era bueno, finalmente eso no lo hacíamos. Esto está en nuestra sangre, esto está en nuestros genes, esto está en nuestro cerebro grabado, y por medio de impulsos estamos permanentemente ahí actuando y tomando decisiones, permanentemente. Y dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, que nos condena, que nos acusa, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y por último, la realidad histórica de la resurrección de Jesús para nuestras vidas. Miren lo que nos dice en Juan, el capítulo 11, 38 al 44. Juan 11, 38 al 44. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, yede ya, porque es de 4 días. Todavía sigue luchando en la mente, como muchos de nosotros. Hoy tú puedes dar este salto y salir del conformismo, salir de la incredulidad, salir del escepticismo y aferrarte a Jesucristo como el Salvador de tu vida. Hoy lo puedes hacer. Y mira lo que nos dice allí en el 38 al 44. Le dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadlo ir. Desatadle y dejadlo ir. El Señor hizo lo que ningún hombre puede hacer. Los hombres tienen que hacer lo que realmente nos corresponde hacer. Quitar la piedra y quitarle el sudario. Y Jesús hizo aquello que es sobrenatural, resucitar a Lázaro. Y en esa resurrección, indudablemente, la gloria de Dios se manifestó. El poder del Hijo de Dios quedó establecido como el Dios que se hizo hombre y estuvo entre nosotros por nuestras debilidades y por nuestros pecados y por nuestra rebelión. Y Él tomó cada uno de estas rebeliones, nuestros pecados. Él tomó nuestras debilidades y Él las cargó en esa cruz del Calvario. Y allí murió por amor a ti y por amor a mí. Allí derramó su sangre por ti y por mí. Mira lo que nos dice Lucas, el capítulo 24, de los versos 1 al 7. Lucas 24, 1 al 7. Dice, el primer día de la semana, luego el Señor, que también había pasado por este umbral y atravesó la muerte, entregó su vida por amor a ti. María Magdalena, una de las mujeres que había experimentado el amor de Dios y el poder de una manera realmente inexplicable. Ella había cambiado su vida, dejando su vida inmoral, y además había sido liberada de 7 demonios que la tenían allí, sometida
a vivir una vida de denigrarse permanentemente y destruirse moralmente. Y el Señor dice, al que más se le perdona, más ama. El que más consciente es de haber recibido el perdón de Dios, más el corazón de esa persona ama a quien lo ha liberado y le ha perdonado. Y en el texto dice, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Él no está aquí, Él ha resucitado. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él vive, Él es el Señor, Él vino para comunicar vida y vida eterna, y a través de su sangre tú recibes, como yo y cada uno de los que hemos creído, perdón de nuestros pecados. Pero además hemos recibido que mañana seguiremos compartiendo de este tema, el poder de la resurrección sobre nuestras vidas, porque cuando creímos fuimos sellados con el poder del Espíritu Santo, y el poder del Espíritu Santo actuando en los miembros de nuestros cuerpos hizo posible lo que para nosotros era imposible. Vivir una vida de santidad, vivir una vida de prudencia, vivir una vida en el temor de Dios, vivir una vida que ame y obedezca la palabra de Dios. Esto humanamente es imposible para nosotros, pero el poder de la resurrección lo hizo posible, como también podrá ser posible con tu vida. ¿Qué te parece si oramos? Si inclinamos nuestras cabezas allí, delante de nuestro Señor. Cada uno sabe cómo ha venido en esta noche. Cada uno sabe las luchas que lleva en su corazón, las angustias que tiene en su vida. Cada uno sabe realmente aquello que quiere abandonar y quedar libre en su alma, en su mente, en su vida. No luches más. No arrastres un día más el lastre de tu vida. Cristo vino para romper toda atadura de pecado, de inmoralidad, de servidumbre y de temor a la muerte. Él vino para comunicar vida y vida abundante. Y si tú crees que Jesucristo murió por tus pecados y resucitó para justificación de nuestros pecados y quedar libres para vivir bajo la gracia de Dios, ora por favor conmigo de esta manera. Amado Dios, te doy gracias por amarme, a pesar que te he dado la espalda. He pecado, Señor. Mi corazón está llena de vergüenza, bendito Dios. Te suplico me perdones. Me arrepiento, Señor, de haber pecado contra ti. Confieso, Señor, mi pecado y te entrego mi vida, Señor. La pongo totalmente en tus manos. Tómala, mi Dios. Señor, te necesito. Ayúdame. Por favor, te lo ruego. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo que murió en la cruz por mis pecados y resucitó para justificación
dándome vida nueva y un nuevo comienzo, una nueva historia de aquí en adelante. Gracias te doy, oh Dios. Gracias por amarme. Gracias por escuchar mi oración. Bendito es tu nombre. Y ahí, mientras estamos orando, si tú has orado conmigo de esta manera, yo te ruego allí en silencio, mientras todos estamos orando, que pongas tu mano en alto. ¿Hay alguien que haya orado conmigo de esta manera? Ponga su mano en alto. Quiero verle y orar por usted. ¿Hay alguien en esta noche? No luche en su corazón. Que el Señor le bendiga. ¿Alguien más? Allá arriba. Que Dios la bendiga. ¿Alguien más? Que el Señor lo bendiga. ¿Alguien más? Que Dios lo bendiga. ¿Alguien más? Que el Señor la bendiga. ¿Alguien más? Que el Señor los bendiga arriba. ¿Alguien más? Ponga su mano en alto. Quiero verla bien en alto. Que Dios lo bendiga. ¿Alguien más? Todos estamos orando en silencio. Ese es un tiempo solemne con nuestro Señor. Es un tema de Él, de amor para cada uno de nosotros. ¿Alguien más? Que Dios los bendiga. Quiero pedirles un favor. Quienes hayan levantado su mano, pónganse de pie. Quiero verles. Quiero orar por ustedes. Alguien, los que tienen su mano, han puesto su mano en alto, pónganse de pie, por favor. Que el Señor los bendiga. Gracias. Que el Señor los bendiga. Allí también ustedes. Gracias. Gracias. Que el Señor los bendiga. Gracias. Quienes no hayan levantado su mano, pero creen que deben estar de pie, póngase de pie. Un último favor. Quiero orar por ustedes. Quiero que pasen aquí adelante y quiero orar. Vengan, por favor. Pasen, bajen, vamos a esperarles. Vengan, por favor. Vengan. Vamos a esperarles y vamos a orar. Que el Señor les bendiga. Pasen, por favor. Vengan. Voy a esperarles que bajen todos. Pasen, por favor, por aquí. Pasen adelante, por favor. Adelante. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por la vida de cada persona que está aquí delante. Tú los amas. Tú los conoces, tú conoces las luchas de sus corazones, su historia y su vida. Bendito Dios, y a pesar de quienes somos, tú has decidido amarnos. Oro, Señor, encomendándoles cada una de estas vidas en tus benditas manos. Tómalos, mi Dios, y consuélalos. Obra en sus corazones, límpialos, santifícalos. Bendícelos, mi Dios, Padre Santo, de acuerdo a la verdad de tu palabra, séllalos con tu Espíritu Santo, Dios bendito, y guárdalos y muéstrales tu amor. Revélate a la vida de cada uno de ellos, para que ellos puedan saber quién eres tú, Señor. Padre Santo, toma sus vidas en tus manos. Gracias te doy. Oramos, Señor, agradecidos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.